primera entrega de esta trilogía, que puedes encontrar en mi canal, te mostraba los elementos que son primordiales a la hora de componer cuadros fotográficos para cine. Ahora vamos con la parte más fundamental de la composición, que es cómo y dónde ubicar los elementos. Hola, yo soy Víctor Cabrera y esto es Hablemos de Cine con Víctor. La composición probablemente sea la sesión más larga, porque realmente hay varios criterios de composición que se pueden usar y muchos elementos a tener en cuenta. Retomando el horizonte, intuitivamente uno podría pensar que ponerlo en el centro de la imagen es lo mejor. Sin embargo, lo que se aconseja es hacerlo en un tercio inferior o superior de la imagen, porque así se elige y prioriza el objeto que queremos resaltar. En cambio, si usted ubicara el horizonte en medio, no queda claro cuál es el punto de interés, ya que tanto la tierra como el cielo ocuparían el mismo espacio en el encuadre. Esto se encuentra relacionado con que para resaltar el punto de interés y guiar la mirada del espectador hacia este, es necesario saber colocarlo. Lo más común es hacer que el punto de interés predomine en el encuadre y llame más a la atención. Normalmente también se busca evitar que un objeto de interés tape a otro. Hay que tener en cuenta que si bien lo principal es la ubicación de las partes esenciales del objeto, como en el caso de un personaje generalmente lo sería su rostro, también es importante para la composición las demás direcciones, que se pueden marcar con el resto del cuerpo, así como otros elementos o personajes que tengan cierta preponderancia en la composición. Una vez que se tiene la idea de cuál es el punto de interés, ¿acaso sabemos dónde se deben ubicar? Ahora te lo diremos. Para esto se suele aplicar algunos conceptos, como la ley de la mirada, la cual nos señala que si el personaje se encuentra ubicado en un extremo del encuadre y se encuentra mirando hacia ese mismo lado, a la derecha, la zona pierde total importancia, queda desbalanceada con demasiado peso a la izquierda. Por otro lado, si el personaje estuviera ubicado a un lado del cuadro, pero se encuentra mirando hacia el otro lado, el encuadre le estaría dando importancia al espacio frente al personaje, cosa que no pasaba en el encuadre anterior. Es importante, ya que hacia donde éste se encuentre observando será donde tiene focalizado su interés. Con esto resulta más relevante. Pero si el espacio frente a él es mayor que el vacío que hay detrás suyo, el resultado es una composición más balanceada. Así, la ley de la mirada dice que dependiendo de hacia dónde apunta la dirección de la mirada, ese punto cobra más importancia dentro del cuadro. Si el personaje en el cuadro se encuentra viendo a la derecha, debe haber 2/3 por delante de él. Y si hablamos de video, vale aclarar que muchas veces se opta por seguir el objeto o el personaje y mantener la composición sin importar de que la misma gire o esté en total movimiento. Siempre debe mantenerse el encuadre. Pero comprender esto, ¿acaso es garantía de un buen encuadre? Esto de poco nos va a servir si no sabemos qué tan arriba o abajo se debe poner el centro de interés. Así como la ley de la mirada ayuda a balancear la imagen horizontalmente, el header room es un criterio que se puede encargar de balancearla de forma vertical. El header room es el espacio entre la parte superior del cuadro y la cabeza del personaje. La cantidad de espacio que se considera adecuada varía según el tamaño del cuadro y de la figura, pero la idea es no dejar ni mucho espacio ni muy poco.
Como referencia general se suele ubicar los ojos en 1/3 por debajo del límite superior del encuadre, con una composición equilibrada horizontal y verticalmente. Esto nos asegura tener una buena cantidad de espacio negativo y positivo, a la vez que se le da tanto a la imagen como al espectador un lugar para respirar, evitando transmitir una sensación indeseada de encierre. Puede que en las indicaciones nosotros querramos dejar demasiado espacio tanto arriba como a los costados de la imagen, pero debemos saber que todo esto es un poco inexacto. Por suerte, para simplificar y organizar esto, es que existe la técnica más común y más utilizada de todas, sobre todo en el cine. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la regla de los tercios, y es la primera que vamos a ver. Dentro de los diferentes métodos de composición, la regla de los tercios es una técnica de composición visual pensada para crear una imagen balanceada, placentera a la vista, evitando que el centro de interés corte la imagen por la mitad del cuadro, dando una sensación de simetría que no estamos buscando. Esta técnica consiste en dividir el cuadro en tercios verticales e igualmente 3/3 horizontales, generando así 9 rectángulos del mismo tamaño y 4 puntos de interés en las líneas. Y sobre estos puntos de interés es donde deberíamos ubicar lo que queremos que se destaque. En caso de tener 2 centros de interés, se suele ubicar cada uno en un punto de intersección, para así distribuir equilibradamente el peso entre la mitad inferior y superior de la composición. Como también puede darse el caso que sea posible agrupar 2 o más centros de interés y tratarlos como uno solo a la hora de componer el cuadro. Aunque de todas formas, cabe aclarar que estas líneas son guías, y si bien es necesario que el personaje o el objeto esté alineado realmente cerca, no hace falta que estén perfectamente sobre la línea, porque como el espectador no tiene una cuadrícula insertada en la retina, pues no podrá marcar con exactitud dónde está el centro de interés. Por lo tanto, podemos jugar con dejarlo un tanto cerca. Sin embargo, algunos consideran que la estructura de la regla de los tercios es demasiado estable y estática. Es por ello que eligen emplear otro criterio de composición que se llama simetría dinámica, para la cual primero se traza una línea entre las esquinas del cuadro y a esta se le atraviesa una línea perpendicular, es decir, a 90 grados, que se conecta con la línea del cuadro. El resultado, al igual que en la regla de los tercios, es un punto de intersección. Al hacer lo mismo con la esquina restante, se obtiene un nuevo punto de interés, y luego solo es cuestión de repetir la misma operación con la diagonal principal opuesta ligeramente desviada. Podríamos obtener los mismos puntos parecidos a la de la regla de los tercios, ya que son prácticamente parecidas, pero la mayor diferencia se presenta en las líneas, ya que estas no son tan perfectas y estables como la línea de los tercios, y al apoyarse totalmente en direcciones diagonales llama más a la atención. Es como si marcara mejor la perspectiva y resulta más dinámica a la hora de diseñar la dirección de los elementos, obteniendo así los 4 puntos clave de la imagen. Pasando muy brevemente por otro método compositivo, también está la composición áurea, creada a partir de un patrón de números y medidas basada en la espiral áurea o espiral de la Fibonacci, la cual se asocia con la imagen bella y pueden encontrarse en varios objetos de la naturaleza. Pero la regla de los tercios se trata de una simplificación de la composición áurea, a menos que se siga el patrón de espiral de Fibonacci muy marcadamente a grandes rasgos.
La verdad es que la composición áurea no suele dar un resultado muy distinto a la que podríamos obtener mediante la regla de los tercios. Otro método es el de la regla de los impares. Un único elemento de la imagen puede transmitir una sensación de soledad, aislamiento, y dos elementos pueden generar una composición demasiado equilibrada y estática también, donde ambos tengan un peso casi idéntico y ninguno destaque sobre el otro. Pero si hay tres elementos, esto creará un centro de atención entre los otros dos. Si tienes una cantidad de elementos pares dentro del cuadro, puede resultar complicado para distribuirlos, ya que siempre será un número divisible entre ellos. Entonces, probablemente el cerebro formará patrones y hará una segmentación, brindando una imagen dividida y organizada conceptualmente, y de una manera que tal vez no era el resultado que tú querías. En cambio, si se mantiene la cantidad de elementos en números impares, puede que sean más de 3, no importa, esta división conceptual no aparecerá y la imagen se verá mucho más orgánica. Esta es la segunda entrega de la trilogía de técnica de composición fotográfica para cine. Antes de irte, te quiero pedir, por favor, que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que te sigan llegando nuestras notificaciones. También pedirte que por favor nos regales un like y nos dejes un comentario aquí abajo. Yo soy Víctor Cabrera y esto es Hablemos de Cine con Víctor.